Felicidad, 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 felicidad. ¿Realmente somos felices? ¿Qué es la felicidad? En algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado, ¿qué es la felicidad? O si realmente existe la felicidad. Dos preguntas muy complejas de entender, pero aquí estoy yo para explicarte. Hola, soy María Alejandra Viracocha Llanes, estudiante de la carrera de psicopedagogía, y hoy te voy a hablar sobre estos temas según el pensamiento del padre de la psicología humanista, Carl Rogers. Para empezar, debemos entender que la búsqueda de la felicidad ha sido un constante motor en la experiencia humana que nos lleva a descubrir cuáles son los fundamentos de la felicidad, en donde el ser humano debe pasar por varias etapas para alcanzarla. Pero ¿cómo es una persona plenamente funcional y feliz dentro de la perspectiva de Carl Rogers? Para Rogers, este término tenía que ver con la satisfacción, la plenitud personal y el equilibrio psicológico, teniendo en cuenta algunos factores. Primero, estar abierto a las experiencias, es decir, aceptar y comprender tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Focalizarnos en el presente sin mirar de manera constante el pasado o preocuparnos en exceso por lo que aún no ha sucedido. Ser capaces de confiar en los demás, construyendo relaciones saludables y enriquecedoras, pero sobre todo vivir de manera intensa, significativa, sin miedo y sobre todo aceptando los desafíos. Por lo que nos lleva a mencionar la autorrealización, explorada por Abraham Maslow y Carl Rogers, diciendo de cómo satisfacer las necesidades humanas fundamentales para alcanzar la felicidad, teniendo como un claro ejemplo la frase: la salud por sí sola no otorga felicidad. Que existen individuos que, a pesar de que disfrutan de buena salud y tienen relaciones familiares sólidas, no experimentan la felicidad, sabiendo que las interacciones sociales positivas son auténticas chispas de alegría hacia el camino de la felicidad. Con los momentos compartidos de risa, sinceridad y comprensión mutua, no solo llenan nuestros días de luminosidad, sino que también actúan como amortiguadores contra el estrés y la tensión de la vida. La felicidad no se trata simplemente de perseguir la risa constante o evitar las dificultades, más bien es un viaje hacia la construcción de una vida emocional y mentalmente equilibrada. Esta habilidad no solo nos brinda la oportunidad de identificar lo que nos hace sentir bien, sino que también nos ayuda a reconocer los desencadenantes que pueden llevarnos a estados emocionales negativos. Pero el aprender a lidiar con la tristeza, la ira, el estrés y la ansiedad de manera saludable y constructiva es fundamental. En lugar de reprimirnos o negar las emociones, se trata de abordarlas con compasión y buscar formas saludables de expresarlas. El avanzar como personas implica estar completamente presente en el momento actual, sin juzgar ni dejarse arrastrar por pensamientos ansiosos sobre el futuro o arrepentimientos del pasado. La búsqueda constante del crecimiento personal y la autenticidad son fundamentales para la felicidad. Conocerse a sí mismo, identificar fortalezas y debilidades, pero sobre todo trabajar en el desarrollo personal puede aumentar el autoestima y la confianza, sabiendo que no se trata simplemente de atender una parte de nuestro ser, sino considerar cómo nuestras decisiones reflejan en todo el sistema, aprendiendo así a ser felices para poder compartir esta felicidad con los demás. Pero ¿qué es ser resiliente y cómo es una persona resiliente? Pues el enfoque de Rogers está orientado hacia un ajuste creativo que permita superar un estado de estancamiento, diciendo que solo es posible construir una sociedad equilibrada y justa, respetando la libertad individual y no obstaculizando su despliegue. Con ello la frase, cada persona es una isla en sí misma, es un sentido muy real y solo puede construir puentes hacia otras islas si efectivamente desea ser el mismo y está dispuesto a permitirse. Rogers nos enseñó con esto que el dolor solo se puede calmar cuando dos personas comparten sus palabras o comparten su silencio. Al hablar de resiliencia solemos pensar en hechos traumáticos como la pérdida de un ser querido, sobrevivir a un accidente o situaciones de maltrato. Pero no siempre es así. En nuestro día a día también se dan situaciones complejas que tenemos que enfrentar. No hace falta que suceda una catástrofe, el simple hecho de superar cualquier dificultad cotidiana o el enfrentarnos a críticas y conseguir superarnos o comenzar el día con una sonrisa tras una época de tristeza también es ser resiliente. Las personas resilientes saben aquello que les hace daño o les molesta, comprendiendo que el soporte fundamental de su bienestar depende de cuidarse a sí mismas.
Las personas resilientes saben identificar sus debilidades, pero también sus fortalezas para ponerlas en marcha cuando sean necesarias. Utilizan sus ganas de luchar, su motivación, su esfuerzo y sus habilidades como las herramientas para seguir adelante. Pero sobre todo se respetan a sí mismas y se tienen en cuenta porque saben que el conocerse es un paso fundamental para crecer y establecer relaciones sanas con los demás y así llegar a tener una paz mental. Hablar de relaciones sanas también entramos a cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo actuamos con los demás, lo que Carl Rogers denominó autoaceptación incondicional, que es básicamente lo que les acabo de decir, el aceptarnos a nosotros mismos independientemente de que hayamos cometido errores, fracasemos en algún proyecto o seamos rechazados y nuestro valor como persona no cambia por ninguna de estas situaciones, es ser incondicional con nosotros mismos. Porque al final, si yo no confío en mí misma, nadie lo hará. ¿Pero qué nos impide autoaceptarnos? La melancolía, la ira, la desesperación, la ansiedad son las barreras que nos frenan e impiden este gran crecimiento. Todos tenemos metas, pero si nosotros no podemos realizarlo, porque somos personas, no individuos, somos seres sociales, no solitarios depredadores. Las personas no somos entidades aisladas, es decir, islas solitarias que se desarrollan separadas al resto. Más bien es todo lo contrario, somos seres sociales que necesitan relaciones y vínculos saludables para florecer, tal como nos señala el propio Rogers. Somos como árboles que necesitan del sol y del agua para nutrir nuestras raíces y extender nuestras ramas. Necesitamos figuras auténticas en quienes confiar, capaces de entendernos, con quien poder abrirnos sin compartir nuestras necesidades, ideas, emociones, miedos, para que así nosotros los seres humanos florezcamos y nos podamos desarrollar con libertad, siendo necesaria la apreciación positiva por parte de nuestro entorno, siendo empáticos, que es el tercer factor indiscutible del crecimiento personal. El sentirnos escuchados y comprendidos es una necesidad indiscutible que debemos aprender a compartirla. Para concluir, uno de los legados más hermosos que nos dejó el creador de la terapia concentrada en las personas, Carl Rogers, es que todos podemos mejorar nuestro bienestar, comprendiendo que somos una maravillosa constelación de potencialidades que podemos desenvolver en diferentes fases de nuestra vida. Por ello, el crecimiento nunca deja de detenerse en nosotros, forma parte de nuestra naturaleza y de nuestra razón de ser. ¿Cómo ves? La vida está llena de desafíos y adversidades. La capacidad de mantener la calma y adaptarse en tiempos difíciles es un componente esencial de la felicidad. Desarrollar la resiliencia implica aprender a manejar el estrés, superando obstáculos y ver los problemas como oportunidades para el crecimiento. Pero solo depende de ti el querer superarte y el querer llegar a alcanzar la felicidad. Porque como diría Rogers, cuando veo el mundo soy pesimista, pero cuando miro a las personas soy optimista. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo.